Bienvenidos nuevamente. En el día de hoy vamos a analizar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es un órgano principal de esta organización internacional, pero a diferencia de la Asamblea General es de carácter restringido, cuenta tan solo con 15 miembros. ¿Cuál es el rol más preponderante del Consejo de Seguridad? Sin lugar a dudas es la paz y seguridad internacionales, el mantenerla, el custodiarla, el evitar los conflictos, en síntesis. Las reuniones del Consejo de Seguridad son periódicas y en ella cada Estado miembro permanente tiene un derecho especial que se llama derecho de veto. Las reuniones en el Consejo de Seguridad son usualmente en Nueva York, no obstante, pueden hacerse también reuniones fuera de esta sede. En cuanto a los Estados miembros del Consejo de Seguridad, los Estados miembros del Consejo de Seguridad son 15. Como podemos observar en la gráfica, 5 miembros son permanentes y tienen un derecho a veto. Ellos son la República Popular de China, la República de Francia, la Federación de Rusia, los Estados Unidos de Norteamérica y Reino Unido. Junto a estos 5 miembros permanentes, tenemos 10 miembros no permanentes, que son rotativos cada 2 años y que tratan de representar a los diferentes continentes de nuestro planeta. El hecho de que existan 15 miembros en el marco de las Naciones Unidas en el contexto del Consejo de Seguridad generó una serie de protestas que llevaron a indicar que la democracia internacional no estaba plenamente garantizada porque los 5 grandes tenían un derecho a veto, porque estos 5 grandes habían sido incorporados dentro de esta estructura del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en un contexto post-conflicto. En virtud de ello se elaboraron una serie de propuestas de reforma. Vamos a analizar cada una de ellas a continuación. La primera propuesta de reforma buscaba establecer una representación equitativa e incorporar nuevos miembros. Así se pensó en incorporar a Alemania, a Japón, a India, Brasil y Nigeria como miembros del Consejo de Seguridad. Posteriormente se hizo una segunda propuesta de reforma, en donde se habló no solamente de miembros permanentes y no permanentes, sino también de miembros semipermanentes. Posteriormente se implementó una tercera propuesta de reforma, en donde se hablaba de 5 miembros permanentes con derecho a veto, 10 miembros no permanentes y el aspecto innovador iba en relación a incorporar 6 nuevos miembros permanentes y 3 no permanentes. En total, se proponía cambiar el Consejo de Seguridad de 15 miembros a 24 miembros. Asimismo, una cuarta reforma fue planteada y en ella también se hablaba, en vez de 15 miembros, de 24 miembros. 15 permanentes, 10 no permanentes, a lo cual se añadía la innovación en el sentido de incorporar 9 no permanentes. Como pueden ver, todas estas propuestas de reforma resultan ser meramente cosméticas, en el sentido de que no ponían en peligro el derecho de veto de los 5 estados grandes, más bien se fijaban en aspectos de incrementar su número de miembros o de reducir ciertas funciones o atribuciones, mas no era una reforma de fondo. Ahora corresponde analizar cómo se adoptan las decisiones en el Consejo de Seguridad. Para ver cómo se adoptan las decisiones en el Consejo de Seguridad, debemos decir que hay 2 procedimientos o 2 tipos de formas de adoptar las decisiones. Cuando analizamos una cuestión de procedimiento y cuando analizamos una cuestión de fondo. ¿Qué es una cuestión de fondo? ¿Qué no es una cuestión de fondo? Esta temática no ha sido establecida en el texto de la Carta de San Francisco o Carta de las Naciones Unidas, pero se ha llegado a la conclusión a través de la práctica y de la doctrina de que son aquellas situaciones en las que debe concurrir el voto favorable de los 5 Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Cuestiones de fondo son, así por ejemplo, la acción coercitiva establecida en el capítulo 7 de la Carta de San Francisco, la creación de fuerzas multinacionales para desplegar operaciones de paz, de imposición de la paz, de mantenimiento de la paz, etc. La admisión de nuevos Estados miembros, así como su suspensión o expulsión, el sometimiento de informes del Consejo de Seguridad a la Asamblea General de las Naciones Unidas, consultas y ejecución de sentencias de la Corte Internacional de Justicia,
el nombramiento del secretario general de la ONU, enmiendas a la Carta de las Naciones Unidas, entre otras. Por ende, se debe comprender que las situaciones no establecidas dentro de este listado considerado como cuestiones de fondo van a ser cuestiones meramente procedimentales. Ahora, al momento de votar es necesario que las cuestiones de procedimiento de los 15 miembros se cuente con 9 votos a favor, en la que un Estado representa un voto, indistintamente si son permanentes o no, mientras que las cuestiones de fondo sí requieren 9 votos, pero de estos 9 votos, 5 tienen que ser de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Ante la duda, debemos presumir que estamos frente a una cuestión de fondo. Dos temas importantes y que debemos mencionar son el derecho de veto y el derecho de doble veto. No obstante, es importante recordar que la no participación en la votación de un Estado que tiene la condición de miembro permanente del Consejo de Seguridad no se considera un veto, y esto fue establecido por la Corte Internacional de Justicia en el caso de Namibia. ¿Qué es el derecho de veto? La República Popular de China, la República de Francia, la Federación de Rusia, anteriormente parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Reino Unido y Estados Unidos de Norteamérica, desempeñaron una función primordial cuando se creó las Naciones Unidas y fueron los grandes triunfadores de la Segunda Guerra Mundial. Por ello, todo el orden jurídico internacional que se estableció a partir de ello se basó en un reconocimiento a su condición de naciones líderes y a su rol en pro de la paz y seguridad internacionales. Es en virtud de ello que estas naciones tienen un poder de veto, una circunstancia especial en la que cuando en el marco del Consejo de Seguridad se discute la adopción de una resolución o una decisión, en la medida que alguno de estos 5 países anteriormente mencionados no esté de acuerdo, no va a ser posible adoptarla y por tanto esa resolución o decisión no van a nacer al ámbito del ordenamiento jurídico internacional. Asimismo, debemos señalar que este derecho de veto, como hemos indicado anteriormente, ha sido constantemente criticado, ha sido constantemente polemizado porque se piensa que es un poder completamente absoluto que tienen estos 5 miembros permanentes en el escenario internacional. Y además, cuando tenemos en cuenta que muchas veces el veto ha sido aplicado para ir a favor o en contra de los aliados o, entre paréntesis, los enemigos que cada país o cada uno de estos 5 potencias pueda tener en un momento concreto de la historia. Ahora, el hecho de que un país se abstenga también ha sido una práctica constante. Muchas veces los estados prefieren no aplicar su derecho de veto y prefieren simplemente abstenerse en el momento de la votación. ¿Qué es el doble veto? El doble veto es una situación que se plasma en el siguiente contexto. Hay una cuestión que se discute, se piensa que es procedimental, pero un miembro veta la votación porque cree que no es un tema procedimental. Posteriormente, a través de negociaciones, se llega a producir un cambio en el enfoque que tenía ese Estado que aplicó el veto número 1 y se llega a comprender que realmente no es una cuestión procedimental, que es una cuestión de fondo. Una vez que estamos analizando la cuestión de fondo, el Estado nuevamente reitera su oposición. Esto es lo que vendría a ser el veto número 2. Competencias. Sin lugar a dudas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el guardián o policía del mundo. Él tiene la responsabilidad primordial de garantizar la paz y seguridades internacionales. Y por ello sus resoluciones son obligatorias y vemos la importancia que tienen en contextos actuales como el de Corea del Norte u otros estados que viven conflictos internos o internacionales. Asimismo, el Consejo de Seguridad tiene un rol primordial en la admisión de nuevos miembros, en la expulsión y suspensión de un Estado miembro, en la medida que vulnere la Carta de San Francisco o dentro de su Estado se realicen graves violaciones de los derechos fundamentales de la persona. Asimismo, el Consejo de Seguridad tiene un rol preponderante en la elección de los jueces del Tribunal Internacional de Justicia y, por supuesto, en la ejecución de los fallos del Tribunal Internacional de Justicia. Recordemos que
En el marco de las Naciones Unidas no existe un ejército propio que pueda obligar a un Estado que no quiere ejecutar los fallos del Tribunal Internacional de Justicia o de la Corte Internacional de Justicia. No obstante, el Consejo de Seguridad, a través de los dispositivos de la Carta, puede aplicar uno u otros mecanismos para obligar a un Estado a que cumpla lo resuelto por el Tribunal Internacional de Justicia. Y finalmente, también puede pedir dictámenes del Tribunal Internacional de Justicia sobre situaciones puntuales que puedan poner en peligro la paz y seguridad internacionales. Como ven, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es uno de los órganos primordiales del ordenamiento jurídico internacional y de la paz y seguridad internacionales, sin lugar a duda, su mayor garante. Muchas gracias.